mercados en nuestra comunidad boliviana. Hemos abierto nuestras puertas hace poco menos de una hora, y por supuesto en el marco de esta Feria Virtual de Seguros estamos llevando adelante este foro internacional que hemos titulado Asegura tu conocimiento. Es para mí un placer saludar y dar la bienvenida al señor David Bellido Chávez, que él es gerente general en seguros en Bolivia, CGBO SRL. ¿Cómo está, don David? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, estimada Paula, muchas gracias. Y bueno, y complacido de poder participar en la feria para poder exponer, digamos, los 21 años del mercado asegurador boliviano. Y antes, por favor, de cederle la palabra completamente y por supuesto cederle cámara, también permítame presentarlo al señor David, dar a conocer un poco de su trayectoria. Efectivamente, él se va a referir a los 21 años del mercado asegurador boliviano. Él es licenciado en Ingeniería Comercial de la Escuela Militar de Ingeniería EMI, es máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones de la Universidad de Alcalá en España, y la Organización Iberoamericana de Seguridad, OISS, y tiene una especialización en Gestión y Administración Financiera de la Universidad de Chile. Don David también ha participado de diferentes cursos, seminarios, conferencias, asambleas de seguros de vida, y por supuesto que se han llevado a cabo en diferentes países de Iberoamérica como Chile, Perú, Argentina, Colombia, Guatemala, República Dominicana y muchísimas otras, también México y España. Él también ha participado en eventos dictados, auspiciados por organizaciones reconocidas como el Banco Mundial, y ha participado también en temas que tienen que ver con la cooperación española, entidades regulatorias, reaseguradoras, en diferentes países como Múnich y Suiza. Muchísimas gracias, licenciado David Bellido. Lo voy a dejar con la palabra. Él se va a referir a los 21 años del mercado asegurador. Adelante, por favor. Muchas gracias, Paula. Entonces, bueno, una vez con la introducción, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla para que podamos iniciar desde este momento la presentación de los 21 años del mercado asegurador boliviano. Entonces, a ver, esta presentación trata son todas las estadísticas, ¿ya? Las estadísticas del mercado están basadas en información pública, en información que emite el órgano de regulación. Y bueno, lo que se ha hecho es recopilar los 21 años y bueno, aquí vamos a poder compartir de una manera más macro toda la principal información del mercado asegurador boliviano. Dicho esto, les voy a presentar, digamos, voy a ir de lo más macro un poquito más en detalle, ¿ya? Vamos a ver cada uno de los puntos que tienen que ver precisamente con el mercado de seguros boliviano. 21 años, iniciamos el 2001 y precisamente es hasta el año 2021, ¿ya? Es importante aclarar, es importante aclarar que la ley de seguros se encuentra vigente a partir de 1998, es la última, la ley de seguros 1883. Entonces, esta información viene desde el 2001, ¿ya? Entonces, empezamos a presentar. La primera lámina, ustedes van a poder observar cuál es la correlación que existe entre el Producto Interno Bruto versus la producción del mercado. ¿Ya? Entonces, ustedes podrán ver que el Producto Interno Bruto tiene un crecimiento desde el año 2001, ¿ya? Y por supuesto, aquí se refleja también la caída en la caída en el PIB a raíz de la pandemia, ¿ya? Y la recuperación del último año 2021, y esta línea es la producción del mercado asegurador boliviano. ¿Qué te dice este gráfico? Prácticamente lo que te dice es que tiene una correlación del 96.59%. ¿Qué significa eso? Que los seguros definitivamente están muy ligados, demasiado ligados, digamos, al comportamiento de la economía. Generalmente, si la economía va mal, entonces los seguros también les va a ir mal, ¿ya?
y es por eso que nos genera un índice de correlación del 96.59%. ¿Ya? Prácticamente eso te dice este cuadro, ¿ya? Que si es que estamos ligados, esta industria está ligada directamente a la economía. Si nos vamos un poquito a cuál es la penetración que tenemos en el mercado asegurador boliviano, podemos ver este cuadro, ¿no? Y en este cuadro vamos a poder ver, por ejemplo, ¿qué es primero, qué es el índice de penetración? Es el coeficiente entre la producción versus el PIB, ¿no? O sea, cuánto de la producción boliviana, cuánto del PIB está penetrado a través de primas de seguros. ¿Ya? Entonces, en este gráfico ustedes pueden ver el crecimiento, digamos, del año 2001 al 2002, un crecimiento importante en la penetración del año 2001 al 2002, se mantiene en el 1.94 y va decreciendo poco a poco y tiene una caída brusca a partir del año 2007. Entonces, esta caída se mantiene y después empieza a crecer nuevamente. ¿Ya? Entonces, el índice de penetración del 1.33, 1.94 y al 1.88, que es el último cálculo, la penetración del año 2021. ¿Ya? Ahora nosotros preguntamos, ¿no? ¿Qué ha pasado estos años, del 2002 al 2006? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que del año 2002 al 2006 existían los seguros previsionales. Bueno, ¿qué son los seguros previsionales? Los seguros previsionales es lo que descuentan a cada trabajador el 1.71% por riesgo común y el 1.71% que el empleador paga a sus empleados por concepto del seguro de riesgo común y riesgo profesional. Durante estos 5 años, esas primas, ese descuento que se hacían a los trabajadores, se iban al mercado asegurador boliviano, ¿ya? Entonces, esas primas las administraban 2 entidades aseguradoras, ¿ya? ¿Qué aseguradoras eran las que administraban estas primas? Eran Seguros Provida y Vitalicia, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué te cubría qué te cubre este seguro? Este seguro te cubre fallecimiento o invalidez a raíz, digamos, de un accidente común o un accidente profesional, ¿ya? Entonces, estas 2 compañías lo que hicieron fue administrar las primas para posteriormente ir pagando rentas, digamos, a fallecidos, a inválidos, durante todos los años. Y actualmente siguen pagando rentas por la captación de primas de estos 2 años. Entonces, estas primas que llegaron al sector asegurador han estado solamente durante 5 años, ¿ya? Como verán, coincide con el cambio de gobierno del año 2005, ¿ya? Entonces, con un nuevo gobierno, ya no se genera la licitación y estas primas actualmente ya no llegan al mercado de seguros, sino llegan directamente se traspasa a las AFPs, ¿ya? Entonces, por eso que la penetración, digamos, estos años fue importante, pero después tiene una caída brusca. ¿Por qué? Porque estas primas ya no se fueron directamente al mercado de seguros, ¿ya? Y posteriormente tenemos otra crecida, ¿no? Otra crecida en la penetración, que son los últimos 2 años, ¿ya? Tenemos un comportamiento normal, un crecimiento, digamos, y los últimos 2 años también la penetración crece. ¿Y por qué crece? Precisamente por la pandemia, ¿ya? Y uno dirá, pero si tienen una correlación importante los seguros con el PIB, y si ha caído el PIB, ¿por qué ha crecido los seguros? ¿Por qué ha incrementado la penetración? Bueno, precisamente la respuesta es porque mucha gente, la población, a raíz de la pandemia, ha buscado refugio, digamos, en el seguro privado, ¿ya? Y es en ese sentido a que pese a que ha caído, digamos, la producción en la mayoría de los ramos, en los seguros de salud, por ejemplo, en los seguros de personas,
más bien han crecido las primas. Y pese a que ha caído el PIB y han subido las primas, eso se refleja en este indicador, ¿ya? Entonces ha habido una penetración un poquito mayor, podríamos decir, respecto a otros años. Ahora podríamos decir, sí, estamos muy bien, estamos creciendo, ¿no? Estamos menos, digamos, que cuando existan previsionales, pero podríamos decir que estamos creciendo, pero eso ¿qué pasa cuando nos comparamos, ¿no? Cuando nos comparamos, digamos, en Latinoamérica, ¿ya? Este es el índice de penetración por ejemplo, que ha emitido un informe la Fundación MAPFRE el año 2019, ¿ya? En la cual esta es la penetración, digamos, de toda Latinoamérica, ¿ya? Y la media de Latinoamérica es el 3.1%, ¿ya? Y vemos, por ejemplo, que tenemos Argentina, Colombia y Bolivia, lamentablemente, está entre los más bajos índices de penetración. ¿Qué significa esto? Que en nuestro mercado, lamentablemente, no tenemos una cultura del seguro, ¿ya? En otros países, en Europa, en Estados Unidos, generalmente el índice de penetración ronda el 7%. Ya en América Latina ronda el 3%, pero nosotros estamos por el 1.8%, ¿no? Estamos muy por debajo de la media, ¿ya? Entonces, eso significa que tenemos mucho que hacer todavía, ¿no? Entonces, esto te genera el índice de penetración. Otro indicador macro que tenemos es la densidad, el índice de la densidad, ¿ya? Que te genera más o menos la producción per cápita, ¿ya? O sea, cuánto de cada persona, la población, ¿ya? Cuánto cada individuo, cuánto cada persona destina de su dinero al pago de primas de seguros, ¿ya? Entonces, esto nos puede reflejar que igual ha habido un crecimiento importante, ¿ya? Incluso el año 2021, ¿ya? El crecimiento de estos igual se refleja por los seguros previsionales, ¿ya? Y sobre todo el año 2001, porque es un año que se considera de recuperación, ¿no? Después de haber bajado las primas de alguna manera, no tanto en el mercado de seguros, pero haberse mantenido. El año 2021 crece un poquito más, 3 puntos, ¿no? De $58 a $61, ¿no? Entonces, si nos comparamos con América Latina, podemos ver que lamentablemente seguimos muy bajo, ¿no? Con $216 en el promedio, mientras nosotros estamos, como decíamos, con 61, ¿no? Con este informe teníamos 51 de 2019, de MAPFRE, ¿ya? Pero nuevamente, eso no nos confirma que el mercado, lamentablemente, la población boliviana no tiene la cultura suficiente, ¿no? Es importante resaltar también que el crecimiento en las primas, ¿ya? Crecimiento de seguros, la contratación de seguros, es también un indicador de desarrollo de un país, ¿ya? Entonces, nosotros deberíamos fomentar, gracias a estos eventos, también mayor cultura de seguro, ¿no? Entonces, estos indicadores nos están generando, digamos, que estamos muy por debajo de la media, ¿ya? Ahora, pues, hablamos de lo que es rentabilidad del patrimonio, ¿ya? La rentabilidad del patrimonio de las compañías de seguros, ¿no? O sea, ¿cómo les ha ido a las compañías todos estos años? ¿Ya? Y para eso dividimos en dos tipos de compañías, por supuesto. En el mercado asegurador boliviano existen dos tipos de compañías. Las compañías de seguros generales y las compañías de seguros de personas. ¿Ya? Entonces, el indicador de las compañías de seguros generales es distinto al indicador de las compañías de seguros de personas, ¿ya? La rentabilidad del patrimonio no es otra cosa, es que es un indicador que te dice, que te da la utilidad respecto al patrimonio que tiene cada entidad aseguradora, ¿ya? Si juntamos a todas las compañías aseguradoras, podemos ver primero la línea roja, las compañías de personas, ¿ya? Aquí vamos a ver el comportamiento de las compañías de seguros de personas y podemos ver un crecimiento importante a partir del 2002 al 2017 y esto es por efecto, les decía, de los seguros previsionales, ¿no? Estas rentabilidades importantes, más que de la industria, está jalada, se podría decir, por parte de
dos compañías, Provida y Vitalicia, que esos 2 años tuvieron rentabilidades importantes, ya, de su patrimonio, y como eran primas tan importantes, han generado un crecimiento importante para toda la industria. Ya, empieza a caer la rentabilidad a partir del año 2008, ¿ya? ¿Y por qué cae la rentabilidad? Cae la rentabilidad a raíz de varios aspectos, ¿no? Principalmente dos temas, ¿no? La rentabilidad de las compañías de seguros de personas cae, ¿por qué? Porque las inversiones que las compañías realizan empiezan a generar menos rentabilidad a raíz de la caída de tasas de interés que se genera no solo en Bolivia, sino a nivel mundial. Ya a partir del año 2008 hay una crisis que empieza en Estados Unidos y contagia a todo el mundo y empieza a bajar las tasas de interés a nivel mundial. Ustedes se acordarán esos años posiblemente en que tú encontrabas una caja de ahorro y no te daban más del 1%. ¿Ya? Entonces las compañías igual, estas compañías que tenían mucho flujo de efectivo para invertir, igual encontraban rentabilidades súper bajas, no solo en Bolivia, sino en el exterior, en cualquier lugar. Las rentabilidades de cualquier tipo de inversiones en títulos valores, era demasiado baja, entonces su rentabilidad por ende bajaba, por tanto bajaban sus ingresos y por ende bajaba su rentabilidad del patrimonio, ¿no? Entonces, esta caída se debe a esto, ¿ya? Principalmente eso. Y por supuesto también se debe a que, por ejemplo, genera la ley de pensiones, también es otro factor, ¿no? Que genera que impone, digamos, a algunas compañías aseguradoras, a las aseguradoras previsionales, a pagar rentas en UFBs, ligarlas a UFBs. ¿Ya? Entonces eso genera incluso mayores, los gastos por rentas se incrementan y por ende también generan menor rentabilidad. Entonces eso es por eso esta caída brusca. ¿Ya? Otro aspecto que se puede ver es que el año 2016 también hay otra caída brusca del 10 al 7%. Y aunque no lo crean, esto se debe a una sola compañía, ¿ya? Es a una sola compañía que se llama, que era Provida, que precisamente a partir de estos años, a partir de este año, empieza a generar pérdidas importantes, ¿ya? Y lamentablemente eso disminuye, afecta, digamos, al indicador de todo el sector asegurador del mercado de seguros de personas. Bueno, y finalmente, por supuesto, tienes la pandemia, la rentabilidad del patrimonio baja a menos 6%. ¿Por qué? Porque la compañía de las aseguradoras han perdido, ¿no? Han perdido mucho, varias, no todas, pero se podría decir que la mayoría. Han presentado resultados negativos en sus estados financieros y por ende una rentabilidad del patrimonio negativa de la industria, ¿ya? Del seguro de personas. Entonces, esto es un efecto de la pandemia, ¿ya? Y si vamos un poquito más a fondo, vamos a ver un poquito más allá, se debe al incremento de la siniestralidad o de la mortalidad, ¿ya? En cuanto al comportamiento de las compañías de seguros de personas, generales, perdón, se ve un crecimiento, el crecimiento de la rentabilidad del patrimonio generalmente está acompañado a la calidad de las compañías aseguradoras, a la cantidad de participantes que tienen las compañías aseguradoras y su ROE, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, el año 2009 se ve un crecimiento significativo de la rentabilidad y eso se debe a que una compañía aseguradora empieza a generar pérdidas y posteriormente empieza a ser intervenida, ¿ya? Empieza a ser, el APS el regulador, es el que interviene, digamos, esta compañía, y por ende esta compañía generaba pérdidas y jalaba igual a todo el mercado, entonces otra compañía menos, y por ende, a partir del 2010, la rentabilidad mejora, ¿no? La rentabilidad mejora de la industria. ¿Por qué? Porque empieza a desaparecer esta compañía que tenía rentabilidad baja y que afectaba a toda la industria. Después, como verán, se estabiliza más o menos la rentabilidad de todos los años y es en función a que la mayoría de las compañías aseguradoras actualmente vigentes tienen una rentabilidad razonable, ¿no? Dentro del mercado de seguros generales. Vamos un poquito más allá y empezamos a ver
solamente cuál ha sido el comportamiento de la producción neta de anulaciones. ¿Ya? ¿Cómo se ha comportado la producción de las compañías aseguradoras durante todos estos años, desde el 2001 hasta el año 2021? Bueno, lo primero es que el año 2001 se generaban 102 millones de dólares, ¿ya? Y el año 2021 ya estamos con 617 millones de dólares, ¿no? Por supuesto, en 21 años así debería crecer. Eh, Estas son las tasas de crecimiento que tienes año a año y, y tienes algunos indicadores que ratifican lo que habíamos visto. Por ejemplo, crece un 38% del 2001 al 2002. Eso es a raíz de los ingresos de previsionales, seguros previsionales. Y cuando se van los seguros previsionales del mercado de la industria de seguros, esto cae y por ende hay una bajada del menos 16%. Por supuesto, después hay una recuperación en el crecimiento y desde entonces, digamos, ha tenido este comportamiento, ¿no? Otro punto que resalta es el crecimiento, digamos, en estas del 2017 al 2018, y eso coincide, por ejemplo, con la reglamentación del seguro de desgravamen, ya, en el cual se obliga a las compañías, si bien la reglamentación es un poco, obliga a las compañías a hacer licitaciones y a bajar un poquito un poco la tasa, ya, los ingresos, obliga, digamos, a todos los prestatarios, digamos, a contratar un seguro de manera obligatoria, ya, junto al crédito. Es decir, tú te prestas dinero de un banco, por decirte, entonces tú tienes la obligación de contratar el seguro de desgravamen para poder cubrir tu crédito, ¿ya? En caso de fallecimiento. Entonces, y no solamente tienes la obligación de contratar la persona deudora, sino también los codeudores, ¿no? Con tu esposo, con tu esposa, tú contratas el seguro. Antes tú podías contratar el seguro solo para el deudor principal, digamos, ¿no? Y no para los codeudores. En cambio, actualmente existe un codeudor, dos codeudores, los tres tienen que tener el seguro y por ende que genera un impacto importante en el crecimiento de las primas. ¿Ya? Y por ende innovación privada, por supuesto, ¿no? Las compañías aseguradoras también han generado nuevos productos que que coinciden con el crecimiento, digamos, del 3%, del 11%, ¿no? Principalmente en las compañías de seguros de personas. Nos vamos un poquito más allá y empezamos a ver la producción por mortalidad, por modalidad, ¿ya? Y existen prácticamente 5 modalidades de seguros, que son las modalidades de seguros generales, seguros de fianza, seguros obligatorios, seguros de personas y seguros previsionales. ¿Ya? Entonces, simplemente en este cuadro lo que podemos ver es cómo ha ido variando la participación de cada una de las modalidades que existen en nuestro mercado, ¿ya? Y podemos ver, por ejemplo, que resalta aquí, que el año 2001, Seguros Generales tenía una participación del 56%, pero ha ido perdiendo espacio, ¿no? Hasta llegar al 42%. Al contrario, Seguros de Personas tenía un 28% y posteriormente ha generado ha ido creciendo a costa de los otros ramos, perdón, las otras modalidades, hasta llegar a un 53%. ¿Ya? Aquí también resalta el hecho de las previsionales, como verán que tenía una participación del 30% en las primas, ¿ya? Y posteriormente ya termina y sin participación prácticamente, porque ya no está en el mercado asegurador boliviano, están con las AFPs. Y tenemos el comportamiento por ejemplo, del SOAT y de las fianzas, ¿no? Que han mantenido una participación desde el año 2007 del 6 y del 4%, 6, 5% va por ahí, ¿no? Esa es la participación, aunque en los últimos años estas participaciones se han visto disminuidas. Y entonces, corresponde evaluar cuál es el comportamiento, digamos, de la producción por modalidad, ¿no?
Entonces hablamos de los seguros generales. ¿Qué son los seguros generales? Incendio, robo, transportes, los seguros que aseguran el patrimonio, los bienes, los bienes principalmente. A eso nos referimos con los seguros generales, o también denominados seguros de daños o seguros patrimoniales, ¿ya? Entonces, en este caso, este es el comportamiento, digamos, de los seguros generales, y este es el comportamiento de los seguros de personas durante todos estos años, ¿no? De la producción. ¿Qué podemos ver? Que existe un punto de quiebre a partir del año 2017, ya donde prácticamente se igualan las primas, y a partir del año 2018 los seguros de personas superan a los seguros generales. La producción de seguros de personas superan a los seguros generales. Un poquito podríamos decir que el comportamiento de las primas de seguros generales está directamente ligado al PIB, al Producto Interno Bruto. ¿Ya? Tiene mayor correlación el PIB, los seguros generales respecto al PIB que los seguros de personas. ¿Ya? Y como habíamos dicho, ¿no? En el caso de seguros de personas, se ve prácticamente un crecimiento principalmente por el esfuerzo comercial privado que tienen las compañías y podríamos decir también de la norma de desgravamen, que ya lo habíamos visto. Algo un poquito más interesante es el comportamiento, digamos, de la producción por modalidad de las otras dos modalidades. Entonces hablamos de los seguros de fianzas y de los seguros obligatorios. ¿Ya? Cuando hablamos de los seguros obligatorios nos referimos, por ejemplo, al SOAT, al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, ¿no? Todos nosotros compramos un seguro obligatorio de accidentes de tránsito y en ese sentido, este es el comportamiento de las primas, ¿ya? El café. Entonces, ¿qué nos dice qué podemos resaltar, digamos, del SOAT, del comportamiento de estas primas? Ya podemos ver, digamos, del año 2001 al 2002 una caída en primas. Entonces uno dirá, ¿por qué caen las primas, no? Y la respuesta es que el año 2001 es el primer año del SOAT, ya, es el primer año del SOAT, y las compañías aseguradoras no sabían qué precio cobrar, ¿no? Entonces, inicialmente lo que se invita a todas las compañías a participar del SOAT, entonces automáticamente todas empiezan a competir, y como nadie sabía qué precio colocar, digamos, a un nuevo seguro, colocan un precio demasiado caro, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año 2001 tú contratabas un seguro, un SOAT para un automóvil y te costaba $40. Ya actualmente contratas un SOAT de $11, ¿no? Entonces, de 40 a $11 la bajada. ¿Y por qué? El siguiente año las compañías ven que las primas eran bastante altas y ¿qué hace? La competencia genera que baje el precio, ¿no? A mayor oferta, ¿no ve? El precio baja, ¿no? Y por ende, la competencia genera que las primas bajen. Entonces, este es el efecto del precio del SOAT a raíz de competencia. ¿Qué más tenemos? Tenemos algunos crecimientos importantes de 9 a 12 que coinciden, por ejemplo, en el año 2008 y el año 2013 con la nacionalización de seguros de vehículos ilegales. ¿Ya? Los denominados vehículos chutos, que se han dado dos oportunidades, dos nacionalizaciones. Entonces, eso tiene un efecto también en el crecimiento de las primas, ¿no? Se legalizan esos vehículos, por ende, hay mayor parque automotor, contratan seguros porque es obligatorio, y por ende, hay un crecimiento importante también en las primas captadas. Otro efecto importante es ver la caída en primas del año 2017 al 2018, ¿no? De 26 millones de dólares de que se captaron en primas ese año, baja a $25. Entonces uno dirá, ¿por qué cae, no? Generalmente el crecimiento debería acompañar, digamos, el parque automotor, porque el precio se estabiliza, ¿no? El precio generalmente no sube, ¿no? Generalmente no, perdón, el precio se estabiliza y como
¿Por qué hay mayor primaje? ¿Por qué? Porque acompaña al crecimiento del parque automotor. Hay más autos, entonces, por supuesto, hay mayor captación de primas. Pero el año 2018 vemos una caída, ¿no? Crece el parque automotor, pero bajan las primas. Entonces, ¿cuál es ese efecto? El efecto es el monopolio. ¿Ya? Este decreto supremo lo que hace es decir, ya no participan las compañías aseguradoras, ¿ya? Y ahora se va a dar este seguro a la entidad pública, ¿ya? Es bueno aclarar que durante estos años se crean dos compañías públicas, una de seguros generales y otra de seguros de personas. Entonces dice, estas primas van a ir a la compañía de seguros de personas, ¿ya? Entonces, se genera ese traspaso, digamos, a las entidades aseguradoras, a una entidad aseguradora, y este decreto genera también que se genere que se permita una roseta electrónica, ¿no? Una roseta electrónica que va a durar, nos dicen, 5 años, ¿no? Va a durar 5 años esta roseta electrónica y tú vas a comprar una sola vez. Entonces, ¿cuál es el problema de la roseta electrónica? El problema de la roseta electrónica es que antes, por ejemplo, las rosetas cambiaban de color durante cada año, entonces Tránsito venía y te decía, pare, ¿no? Usted no tiene la roseta verde de este año y tú no te podías movilizar, tenías que comprar. Entonces, actualmente tu roseta electrónica es de 5 años y por ende no cambia, no varía y por ende el control es más ineficaz, ¿no? Es más ineficaz, entonces Tránsito ya no tiene la capacidad de determinar si es que efectivamente un vehículo cuenta o no con el SOAT. Entonces, lamentablemente, la cultura del seguro es que si no te obligan, mucha gente, si no te obligan, no contratas, ¿no? Entonces, mucha gente, de manera errónea, lo que hace es decir, tengo la roseta de este color, entonces el próximo año, como nadie me controla, no voy a comprar el SOAT, igual Tránsito si me agarra y le voy a decir que tengo el SOAT, no hay manera de que ellos sepan de que si tienes o no tienes el SOAT, tendrían que tener internet en ese momento, y eso es medio complicado, operativamente es complicado. Entonces, ¿qué pasa ese año? Bajan la cantidad de vehículos que contratan el SOAT, ¿ya? Y hay dos efectos aquí. Uno, hay menos cobertura por menos personas, por tanto, menos captación de primas, e incluso te suben el precio, ¿no? Automóvil costaba 80 bolivianos el SOAT, te suben un boliviano, 81 bolivianos. Entonces, sube el precio y eso diría que va a haber mayor captación de primas, ¿no? No, pese a que subió el precio, incluso hay una bajada en la captación de primas, ¿no? Entonces, esto directamente tiene relación con esto, ¿no? Aquí el año 2002, libre competencia, bajan primas, baja el precio, ¿no? En beneficio de los beneficiarios. Y aquí, lamentablemente, ¿qué genera el monopolio? Lo que genera es que hayan personas menos aseguradas, entonces hayan personas menos protegidas, ¿no? La población queda menos protegida. Entonces, prácticamente ese es el comportamiento de este año, ¿no? Y finalmente, el último año es del 26 a 20 dólares, perdón, 20 millones. Esta caída se debe principalmente a la menor vigencia del seguro que tiene el SOAT del año 2021. Por efecto de la pandemia, ¿no? Los choferes vienen y dicen, ya no quiero, como no he sacado mi auto, me tienes que bajar. Entonces, prácticamente, mediante decreto supremo, se obliga a la entidad pública a dar 3 meses gratis, digamos, ¿no? Que relativamente es correcto porque nadie sacó su vehículo, ¿no? Entonces, eso tiene la caída en las primas de este año, del 2021. Por supuesto que este año crecerá 2022 de manera importante. Eso en cuanto a los seguros, al seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Otra modalidad importante son los seguros de fianzas, donde también se ve el impacto, digamos, de crecimiento que tienen las compañías en sus primas. Por ejemplo, a partir del año 2007 empieza a generarse mayor primaje. ¿Ya? ¿Por qué? Entonces uno piensa ¿por qué? ¿Por qué hay un mayor primaje, una captación de primas mayor en los seguros de fianzas? Es a raíz, digamos, a raíz de una normativa que es en conjunto con la Asociación Boliviana de Aseguradores, crean textos únicos.
¿no? El regulador, que en esa época era la superintendencia, junto con la Asociación Boliviana de Aseguradores, genera un texto único para las cauciones. ¿Para qué? Eh, eh, para que sea un producto más atractivo, ¿ya? Un producto más atractivo, ¿en qué sentido? En su forma de ejecución, es como una garantía, ¿ya? Antes, para ejecutar una fianza, eh, para que se ejecute una fianza, uno tenía que ir ante un juez, ¿ya? Para que determine que había un incumplimiento a un contrato, ¿ya? Y por ende, hasta esperar a que un juez determine si ha habido incumplido o no un contrato, podría tardar años y por ende no era un producto atractivo, ¿no? Porque nunca se ejecutaba, era complicado. Tenías índices de siniestralidad de esos años del 2-3% de las compañías. Y entonces era un producto nada atractivo. Entonces, a partir del año 2007 se genera un condicionado nuevo, productos nuevos, obligatorios para todas las compañías, pero en este caso la modalidad de ejecución es más simple, ¿no? Es una a primer requerimiento. ¿Ya? Entonces, eso genera que los productos de seguros sean más atractivos y se genera, por supuesto, un crecimiento importante, digamos, en la captación de primas. ¿Ya? Por supuesto que también este crecimiento está ligado al comportamiento de la inversión pública. Ya hay mayor inversión pública, y por ende las entidades públicas son las que contratan las fianzas y empieza a crecer. Pero lamentablemente también esta norma de textos únicos genera, digamos, que las compañías, algunas compañías se relajen, digamos, en la suscripción y estos años pega duro la siniestralidad. Siniestralidad del 385% un año de estos, ¿no? Entonces las compañías empiezan a perder plata y entonces a partir de esa fecha empiezan a mejorar la suscripción y por ende a no aceptar todos los clientes, no garantizar las fianzas de todos los clientes. Y por ende las primas empiezan a bajar. ¿Por qué? Porque las compañías mejoran su proceso de suscripción y por otra parte también cae la inversión pública. ¿Ya? Entonces, todo esto tiene un comportamiento en las primas, ¿no? Y finalmente, actualmente tenemos una bajada importante, ¿no? Y este último año, 2021, por efecto de la pandemia también, ¿no? Entonces, ese es el comportamiento de los seguros de fianzas. Después tenemos la participación por compañías, ¿no? Y hablamos de participación de compañías de seguros generales y participación de compañías de seguros de personas. ¿Ya? Cuando hablamos de seguros generales desde el año 2001, también tenemos aquí el comportamiento de las compañías, ¿ya? Y todas las compañías que existían. ¿Y qué podemos resaltar acá? Podemos resaltar lo siguiente, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, una fusión, el año 2002, Adriática y Nacional existían y se fusionan, ¿no? En todos estos años. Tenemos dos aseguradoras intervenidas, ¿ya? Por el regulador. Uno, Adriática, y otro, 24 de septiembre. El año 2010, 24 de septiembre, 2008, Adriática, ¿ya? Tenemos ingresos de nuevas compañías aseguradoras, como son, en este caso, Crediseguro, Seguros Generales, y Mercantil, que es este último año, es la última compañía, Mercantil Santa Cruz, que recién ha sido autorizada el año pasado, el año 2000, precisamente el año 2021, y recién se empezarán a reportar su presencia a partir del año 2022. ¿Ya? Y tienes el ingreso de una aseguradora del Estado, ¿no? Estas son las principales características, digamos, de este cuadro. ¿Ya qué más podemos decir de este cuadro? Bueno, que por ejemplo, Visa tenía una participación del 32 y cae al 21, ¿no? En cambio, Alianza tenía un 8 y sube al 22, ¿no? Pero son participantes importantes, ¿no? Del mercado. ¿Ya? Otro actor que era importante, digamos, esos años era la boliviana, que también cae su participación, ¿no? A costa principalmente de Alianza. Y los últimos años, ¿a costa de quién? De la aseguradora del Estado, ¿ya? Que en este caso es Unibienes, que en solo 4 años ya su participación ya es
del 10%, incluso superando a dos compañías bastante antiguas, como son Nacional y Fortaleza, ¿no? ¿Y cuál es el segmento de esta compañía? Por supuesto, las entidades públicas, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice este cuadro? Que precisamente la aseguradora del Estado está acaparando de manera importante las entidades públicas, ¿no? Que ese es su principal segmento, ¿no? Está acaparando las entidades públicas y por ende aquí tenemos ya un 10%. Y si hablamos a marzo, que no está en este cuadro, definitivamente ya está mucho más, con una mayor participación, ¿no? Por encima de otras compañías aseguradoras, ¿no? Entonces, eso también refleja cuál es la presencia de las entidades públicas, digamos, en nuestro mercado. Eso nos dice que son actores importantes, ¿ya? Las entidades públicas. Cuando hablamos de compañías de seguros de personas, igual, tenemos varias compañías aseguradoras, pero en este caso ya no hay mucho movimiento, ¿no? Como decíamos, fusiones, intervenciones, ¿no? ¿Qué podemos resaltar aquí? Es una aseguradora intervenida, y lamentablemente esto es esta es Provida, ¿no? Provida que los últimos años, el año pasado, el año 2020, fue intervenida, ¿no? A raíz de las constantes pérdidas que tenía, es intervenida por el regulador y por ende ya no tiene presencia en el mercado. Otro es la entrada de dos aseguradoras privadas. Ya hablamos de por ejemplo, Crediseguro en los últimos años y Santa Cruz Vida, ¿ya? Del Grupo Fácil, ¿ya? Y tenemos un asegurador del Estado, que en este caso es Univida, que también tiene una participación importante. ¿Por qué? Principalmente porque tiene cartera cautiva. ¿Cuál es la cartera cautiva? El SOAT, ¿no? Los seguros obligatorios, o el SOAT-C, ¿no? Entonces, los seguros obligatorios se van de manera automática, digamos, a la aseguradora del Estado. Y es por eso es la importante participación de la compañía del Estado. ¿Ya? Entonces, esa es un resumen, digamos, de cómo nos ha comportado esos 21 años. Ahora, si nos vamos un poquito más allá y empezamos a ver los ramos, ¿ya? Simplemente, por ejemplo, en este cuadro vemos cuál es la participación que tienen los ramos de seguros generales, y lo que se ha hecho es dividirlos en propiedad y crimen, transportes, automotores, aeronavegación, ramos técnicos, responsabilidad civil y agropecuario, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, podemos ver que propiedad y crimen, que son incendio, riesgos misceláneos, ya, fidelidad de empleados, robo, estos tienen una participación relativamente similar todos los años, ¿no? El 42%, que ronda entre el 35% y el 42%. ¿Ya? ¿Qué puede resaltar? Que prácticamente la participación de cada ramo son similares todos los años, ¿no? En el caso de automotores, del 28% al 31%. Ha habido un crecimiento, pero está por ahí, ¿no? O sea, no hay algo, no hay algo que resaltar, digamos, que nos permita decir, uy, ha habido un cambio importante en la estructura de los ramos, ¿no? Tal vez que este año, el último año, hay seguro agropecuario, pero la producción todavía es súper mínima, ¿no? Esperemos que esto crezca en algún momento, ¿no? Los seguros agropecuarios. Cuando hablamos de seguros de personas, ahí sí encontramos un poquito más algunos puntos importantes, y por ejemplo es el crecimiento del seguro de desgravamen, ¿no? El crecimiento exponencial, que en el 2011 33%, ahora tiene un 49%, casi el 50% de las primas de seguros de personas está derivada al ramo de desgravamen. ¿Ya? Otro punto importante es que, por ejemplo, los seguros de vida a largo plazo, que era el ramo más importante después del ramo de salud, empieza a perder participación hasta tener del 22% al 8%, ¿no? Una caída. Y tenemos aquí un ramo que está creciendo de manera importante, exponencial también a partir del año 2016-17,
que es el ramo de vida individual, ¿ya? Y esto es a raíz de nuevos productos generados por las entidades privadas, ¿ya? Entonces empieza a tener una mayor participación en el mercado, incluso sobrepasando, ¿no?, los seguros de vida de largo plazo, que lamentablemente han tenido una caída y actualmente seguros de corto plazo han superado, digamos, este ramo. Otro aspecto es que también salud, que era el principal ramo, se ve una caída en la participación a costa principalmente de desgravamen. ¿Ya? Entonces ese es el comportamiento general que tienes de las compañías. Por ramo. Si queremos evaluar, en los anteriores hemos visto que tenemos ramos principales, ¿no? Hablamos de propiedad y crimen, ¿ya? Y hablamos de automotores en seguros generales, y en seguros de personas hablamos de salud, hablamos de vida a largo plazo, y hablamos de desgravamen, como los principales ramos. Si nosotros hacemos una evaluación de la siniestralidad de los últimos 10 años, 11 años, perdón, de estos principales ramos, ¿qué es el índice de siniestralidad? Los siniestros que pagan las compañías versus las primas que captan, ¿ya? Entonces, por decir, este año en automotores, digamos, la industria de automotores captó $100 y ha pagado $49, ¿ya? Entonces, eso te dice este indicador. Y podemos identificar algunos eventos extraordinarios. Por ejemplo, el año 2020 se genera, si bien para todas las compañías aseguradoras las primas caen por efecto de la pandemia, ¿ya? Las primas caen por efecto de la pandemia, perdón, la siniestralidad cae por efecto de la pandemia, porque nadie sacaba su auto el año 2020. Entonces dirán, ¿por qué hay tanta siniestralidad el año 2020 si nadie sacaba su auto? No, el efecto es el Pumacatari, ¿ya? ¿Por qué? Porque el año 2020 la aseguradora Fortaleza, cumple con el pago del Pumacatari, ¿ya? Y paga $11.5 millones, ya, por los Pumacatari que habían sido quemados el 2019, los paga el 2020, y por ende la siniestralidad se dispara para todo el mercado. Entonces esto es un efecto del Pumacatari, no pandemia. Pandemia cae más bien la siniestralidad. Para todas las compañías cae, excepto para esta compañía que pagó un siniestro muy importante por efecto de los conflictos del año 2019. Ahora, respecto a los demás, sí existe la pandemia, ¿no? La siniestralidad, por supuesto, que cae por efecto de la pandemia en los años, el año 2020, ¿no? Muchas fábricas dejan de operar, entonces existe menos riesgo de incendio, por decir, entonces existen menos siniestros, ¿no? Salud también cae. Pensaríamos que por efecto de la pandemia, la siniestralidad debería crecer, diríamos, ¿no? En realidad la estadística te dice que no, que cae de manera considerable en los seguros de salud. ¿Por qué? Porque las personas dejan de usar los seguros privados de salud, ¿no? ¿En qué sentido? Actualmente un producto, digamos, de seguros de salud, tú podrías ir a hacerte una consulta, te duele la cabeza, entonces vas al centro médico y vas al centro médico, te atiende el doctor, entonces esa consulta la tiene que pagar la compañía aseguradora, si tú tienes tu seguro de salud. Durante la pandemia te dolía la cabeza, tú te curabas en tu casa, ¿no? Entonces, generalmente pues, no acudías al doctor y por ende este tipo de coberturas que son las más recurrentes, hay una disminución y por ende la siniestralidad cae de manera considerable. ¿Y por qué efecto también? O sea, deja de haber, hay menos siniestros, y por otra parte la gente empieza a contratar más seguros de salud, precisamente para tratar de cubrir lo que es el COVID, ¿ya? Entonces, crecen las primas, bajan los siniestros, pero, y eso genera que el índice de siniestralidad caiga de manera considerable. Pero el año 2021
vuelve a sus límites normales, ¿no? 62%, que era lo que generalmente daba, ¿no? Y en el caso de desgravamen y vida a largo plazo, por ejemplo, estos dos principales ROMAs, es la mortalidad, ¿no? Y esto es netamente pandemia, ¿no? Tanto del año 2020 como el 2021, como verán, la siniestralidad se dispara. ¿Por qué? Porque precisamente las compañías pagan los siniestros por efecto de la pandemia, se eleva la mortalidad, muchas personas fallecen y eso genera que las compañías paguen los siniestros, ¿no? Entonces se eleva mucho los siniestros pagados y por ende el índice de siniestralidad. Posteriormente tenemos el índice combinado, el ratio combinado, ya que te dice si las compañías, si su prima es suficiente como para poder cubrir sus gastos. ¿Qué gastos? Sus gastos administrativos, sus comisiones a intermediarios y sus pagos a los los gastos de personal y la siniestralidad, ¿ya? Si es mayor al 100%, estarían perdiendo la industria. Si es menor al 100, tienen la prima suficiente. Entonces, ¿qué te dice? Que, por ejemplo, en el ramo de automotores, las primas generalmente han sido, el índice combinado ha sido mayor al 100%, por tanto, las primas generalmente han sido insuficientes. Lo mismo en los seguros de salud, que las primas, el índice combinado es mayor al 100%. ¿Por qué? Porque son ramos con mucha competencia. Y por ende, como tienen mucha competencia, se flexibilizan las primas y se genera que las primas sean insuficientes como mercado. ¿Ya? En el caso de propiedad y crimen, el indicador es razonable, ¿ya? Y como verán, en desgravamen y en vida a largo plazo, por efecto de la pandemia se dispara este indicador, ¿no? Mayor al 100%, pero se estima que estos años, en desgravamen y vida a largo plazo, este año, 2022, y los futuros, como ya la pandemia entendemos que ya no está afectando por efecto de las vacunas, la mortalidad baja, por ende esto va a bajar también el indicador. Y finalmente tenemos de una manera genérica los ratios de intermediación del mercado, ¿ya? Y prácticamente esto para resaltar que los brokers, los corredores de seguros son un actor importante. Ya del 2021 había una participación del 46%, ¿ya? Y año tras año ha ido creciendo la participación. O sea, del total de primas captadas, alrededor del 53% es a través de intermediarios, de corredores de seguros. Y el comportamiento es cuando desglosamos por modalidades, ya en seguros generales es al revés, ha habido una caída en el ratio de intermediación, ¿ya? Y en los seguros de personas al revés ha habido un crecimiento importante del ratio de intermediación. Ya la mayoría de las cuentas son intermediadas. Y los seguros de fianzas que tienen un comportamiento relativamente estable. En el SOAT no existe, el ratio de intermediación es 0, así que por eso no está en este gráfico, ¿ya? Pero eso nos representa que, simplemente nos muestra que los brokers son un actor importante. Bueno, con eso hemos concluido la presentación y estamos prestos a responder las preguntas que ustedes gusten. Muchísimas gracias, licenciado David Bellido. Yo lo había anunciado muy escuetamente, que no sé si es que nos habían escuchado toda nuestra audiencia, pero efectivamente habíamos destinado un pequeño espacio al final de la presentación para las preguntas y ya nos han llegado varias preguntas. Sigo atenta, si es que ustedes quieren enviar algunas otras más, se las voy a transmitir en este momento, licenciado Bellido. Nos preguntan, ¿la intermediación de seguros se puede dar con entidades estatales? No. Las entidades estatales, de acuerdo a una norma, la norma SAPS, quedan prohibidas de trabajar con corredores de seguros. Lo que las entidades estatales lo que hacen es trabajar con asesores de seguros, que es distinto del corredor de seguros. ¿Ya? Y no es un intermedio, no se puede. No se puede. Ok, aquí tengo otra pregunta que dice así, por favor, dice,
¿El monopolio en el SOAT, el bajón en el nivel de penetración de este producto, generó una merma en la calidad de servicio? Bueno, no. Lo bueno del SOAT no creería tanto en el nivel de servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque lo bueno del SOAT es que tiene coberturas eh, muy amplias, ¿ya? Y muy pocas exclusiones, ¿no? Genera muy pocas exclusiones y por ende es medio complicado, digamos, que una aseguradora empiece a rechazar, digamos, coberturas. No se ve un impacto, digamos, significativo en el índice de siniestralidad, digamos, del SOAT. Entonces se podría decir que más que en la calidad del servicio, el impacto del monopolio es la menor cobertura, ¿no? Que la población queda menos protegida, ¿no? Es una conclusión a la que yo llego. Tenemos otra pregunta que dice, ¿por qué se permite el monopolio siendo que no es saludable desde ningún punto de vista? Bueno, eso es política de cada gobierno, ¿no? O sea, es precisamente eso, es en función al, 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 al gobierno de turno, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, actualmente el actual gobierno tiene más tendencia, digamos, a, a que las entidades estatales controlen, ¿no? Más, generar más empresas, competencia, empresas estatales que compitan con entidades privadas, ¿no? Entonces, es precisamente, son políticas más de gobierno, ¿no? Por supuesto, si es que existiera en algún momento, digamos, otro gobierno, tal vez tiene otro tipo de política, ¿no? Puede decir, bueno, señor, ya no tanto, vamos a hacer vamos a dejar más actuar al mercado, ¿no? Más que competir, ¿no? Entonces, depende también de la política del gobierno. Otra pregunta que nos ha llegado dice, en cuanto a la siniestralidad en los seguros agrícolas, ¿qué nos puede usted comentar? Prácticamente no hay información de siniestralidad. ¿Por qué? Porque no hay seguros agrícolas, ¿no? El año 2021 sí se han captado primas, pero la siniestralidad, todavía no hay un impacto, no se muestra los resultados, ¿no? Precisamente la aseguradora del Estado el año 2021 ha captado primas, pero todavía no se refleja siniestralidad. Eso se lo verá en algún momento, ¿no? Y todas las demás compañías no participan todavía en este rango. Otra pregunta dice así, ¿cómo dice que es ineficaz? Bueno, parece más un comentario, el control del SOAT por motivo que es digital, la roseta no cambia. ¿Usted nos está sugiriendo que se vuelva al método anterior por color? ¿O qué solución podría usted sugerir, darnos? Bueno, lamentablemente por efectos de control no podemos hacer mucho, ¿no? No podemos hacer mucho, ¿no? No, yo creo que sí, tal vez se podría hacer, ¿no? Esa roseta digital, entiendo que está ligada al CISA, por ejemplo, entonces eso te permitiría generar, digamos, que no te den gasolina, ¿no? Para que, si bien no tienes si bien no te pueden controlar, que no te den gasolina, que no te vendan gasolina, la gasolinera puede ver a través de la roseta electrónica si es que tiene o no tiene SOAT. Y si no tiene SOAT, no te venden gasolina. Entonces, sí podría funcionar, pero no, lamentablemente eso ya es un tema más, sale de lo técnico y es un tema más, ingresaría a un campo más político, ¿no? Porque los choferes podrían decir, no, como es imposible, paro, ¿no? Entonces, pero podría ser una solución. Claro que sí. Acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿la creación de aseguradoras estatales generará monopolio con las empresas estatales? ¿Esto debilitaría a la industria del seguro privado? Definitivamente genera menos competencia, ¿no? Entonces, tal vez podrían ver las mismas compañías, el sector privado, más que como algo más como algo que les perjudica, podría ser una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para diversificarse, para buscar otros segmentos, ¿no? Y generar mayor cultura, ¿no? Mayor penetración del mercado a través de otros segmentos, ¿no? Como ser el sector informal, crear productos que no
estén ligados, digamos, a las entidades públicas, ¿no? Entonces, tal vez podría verse más que como que una pena, digamos, una oportunidad. Ujú. Y aquí tenemos una última pregunta que dice, ha mencionado una tendencia creciente en la comercialización de pólizas de vida individual. ¿Cree que esta tendencia permanecerá en ascenso o simplemente tuvo que ver con la pandemia? No, va a permanecer en ascenso porque no son productos ligados no es un producto ligado, por decirte, al COVID, ¿no? Sino son productos innovadores comercializados a través de entidades de intermediación financiera. ¿Ya? Y es más, este año ya ha duplicado, sigue creciendo ese ramo, ¿no? Entonces, y eso va a seguir, ¿no? Eso es innovación privada, precisamente, que las compañías están buscando otros segmentos. Bueno, yo no tengo más preguntas, ingeniero Bellido, le agradezco mucho que nos habíamos ceñido a nuestros tiempos, hemos tenido un poquito de percance en nuestro arranque, hemos conversado con el licenciado David Bellido Chávez sobre los 21 años del mercado asegurador boliviano. Él es gerente general en seguros en Bolivia, SECBO SRL, y bueno, con un amplio currículum nos ha acompañado esta mañana. Ha sido un privilegio escuchar su disertación, el licenciado, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, Paola. Bueno, pues contento de poder haber aportado algo, digamos, en exponer cómo es nuestro mercado actualmente. Muchas gracias. Claro. Claro que sí, licenciado. Nos vamos a despedir del licenciado David Bellido. Muchísimas gracias.